Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 25 de Tesoros del Ñelol, este programa de mediación artístico-cultural donde vamos conversando y conociendo los artistas gestores de nuestro territorio. Esta es una iniciativa impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. Mi nombre es Christopher Villalobos, junto a Basti Michel y todo el equipo técnico de Pabellón Araucanía le damos la más cordial bienvenida. No olviden que este programa se transmite todos los jueves a las 19 horas a través de Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Basti, estamos aún en el mundo de la fotografía. Estamos en el último capítulo de fotografía y también documentales. Exacto. Hoy día nos acompaña un maestro de maestros. Es una generación completa marcada por la información que este máster nos ha entregado. Vamos a hablar de Juan Carlos Lleda Ortiz. Fotógrafo de naturaleza y paisaje, documentalista, amigo del bosque. Co-creador junto a Manuel y Francisco Ojeda de la serie de televisión Al Sur del Mundo y Bajo la Cruz del Sur. Su trabajo profesional fotográfico, así como gran parte de su filmografía documental, está vinculada a la Araucanía. El 2020, en entrevista para Miradas del Gualmapu, Juan Carlos nos cuenta: tuve la suerte de ser uno de los principales divulgadores, ya en la década del 70, del paisaje altoandino, con el cual me sentí comprometido apenas lo conocí. Mi trabajo gira en torno al paisaje regional y he circunscrito mi universo espacial profesional a él. Para recordar uno de los trabajos más emblemáticos de la carrera de Juan Carlos Lleda, revisaremos un extracto de un capítulo de la serie Al Sur del Mundo. Vamos allá. Ahora sí, todo está preparado para comenzar el enganche de la caza, con los nervios de quien se enfrenta al riesgo, pero lo acepta con gusto. Falta una amiga de cualquier cosa que sucede, porque a veces lo más bien que va, resulta que hay algo de que ya un varal por ahí que se le rodó, o que uno que va guiando sus huellas se tropezó en algo, entonces es peligroso totalmente. O una yunta se le quedó retrasada a los que van adelante, que se llaman los punteros, y entonces esa yunta la arrastran a otros. Y así peligra el que va guiando los huellas y el arredado. Se terminó guapo y ya no llegó para nada, junto a los cachos.
Los yunteros traen su yunta aquí, amarran una atrás, una por lado. Aquí no le agarran los cachos nada. Una batalla para conseguir el objetivo, ¿no? La arenga, la fuerza. Don Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Honrados nosotros de contar con su presencia, parte de registro que estábamos viendo y también estas herramientas de trabajo que lo acompañaron durante tantos años. Bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Christopher Basti. En realidad es un agrado, bueno, además la posibilidad de conocer este pabellón, digamos, que hizo tanta noticia en algún momento, con tanta madera. En realidad, creo que de alguna manera generar este tipo de circuitos de divulgación perpetúan un poco el trabajo y también estimulan la creatividad, así como muchos nos iniciamos viendo trabajos de otros. No dejo de pensar en Jacques Cousteau, por ejemplo, que nos inspiraba en esas tardes de invierno, en blanco y negro lo veíamos, ¿no? También es un momento para hacer un homenaje a mucha gente. En el caso, yo vengo un poco también a nombre de mi familia, en realidad, porque mi familia está largamente vinculada a la televisión, partiendo por Máximo, que fue uno de los primeros directores de TVN. Lamentablemente fue un detenido desaparecido el año 74. Después Francisco, que incursionó en televisión educativa, Manuel, que incursionó en la naturaleza y nos acarreó a todos un poco a esta aventura natural. Entonces, claro, hay un trabajo colectivo muy grande, una sinergia muy grande. Crecí también en un territorio muy rico de poesía. Yo me crié en el Temuco Nerudiano. Un Temuco Nerudiano amable, muy cerca del cerro, al lado de aquí donde estamos. Y además, bueno, tuve la suerte de tener muy buenos amigos, digamos, que influenciaron en mí positivamente, no tanto en el ámbito naturalista como en el tema antropológico, etnográfico. Tener amigos antropólogos me hizo mirar, digamos, la cultura con respeto. Al sur del mundo también es un tributo a la gran cantidad de colaboradores que tuvimos durante su larga realización. Quizás uno de los secretos que tuvo el sur del mundo fue asesorarse correctamente en términos de contenido. Detrás de todos los documentales hay algún informante, algún trabajo que permitió visibilizar un tema. Por ejemplo, el caso de la minga Tenaún lo visualizamos en un libro de las crónicas de Chiloé de Mario Uribe, y después pudimos ver un trabajo de un arquitecto de Eduardo Rojas, que había hecho ya el registro. Y eso permitió, bueno, después hacer una investigación ya con carácter cinematográfico, que es un poco distinta, pero plasmarlo como toda su magia en el fondo, porque también gran parte del sur del mundo fue grabar la magia de un territorio, no solo naturalista, también humana. Y con responsabilidad también respecto al contenido, ¿no? Sin duda, obviamente nosotros teníamos un lema así como muy interno, que era como si lo hacíamos nosotros, era como teníamos que hacerlo muy bien. Claro. No, realmente. Y eso también tuvo, yo diría, una parte positiva en términos de dejar un registro de un momento histórico, donde hacía mucha falta, digamos, de conocer nuestro territorio, nuestra cultura, pero también tuvo un costo así personal muy alto, fue como un apostolado, digamos, porque claro, no había tiempo libre prácticamente. Claro. ¿Sabes qué, Juan Carlos? A ese respecto, seguimos pasando imágenes de Tenaún, porque es surreal. O sea, yo digo, Kusturica, cómo desearía haber tenido acceso a esta realidad que ustedes han manifestado. Ponte tú, hay 4 documentales emblemáticos, el de los Cochayuyos, Dominga Neculmán,
Bueno, estoy acompañada de una guitarra que pronto ya van a salir unas imágenes hechas a hacha, etcétera, donde tú vas oscilando en dirección de fotografía, algunas veces eres el que escribe el guión. Es un equipo humano tremendo. Yo te quiero hacer dos preguntas a ese respecto y hay una que realmente quiero saber. ¿Cuánto tiempo pasaban ustedes preparando un programa y luego cuánto tiempo estabas en la comunidad filmando? Sí, y ese costo que tú dices. Claro, generalmente, bueno, el documental tiene una característica que un poco lo diferencia de otros formatos, que en general el tema tiene que ir de la mano un poco del realizador, desde la investigación al rodaje, por la aproximación de contenido, un poco por la familiarización con los personajes. Entonces era necesario este acercamiento fundamental, diría yo. Es un documental de autor, generalmente, que es un poco la diferencia que hace Al Sur del Mundo con el resto de la televisión en ese momento. Exacto. Y es un documental de autoría, de acercamiento a la realidad. Bueno, generalmente, si uno pudiera resumir todas las etapas, yo creo que más o menos iba entre 3,5 a 4 meses. Generalmente la investigación, que significaba 10 a 12 días de terreno, más otros 15 días de escritura de la investigación. Exacto. Después venía la producción y rodaje, y después venía el logueo, que es como el concepto del armado largo, y finalmente el corte final, que es el Final Cut, que es incluso el nombre de un software hoy día. Y todo eso asociado a lo que es posteriormente postproducción de imagen, musicalización, porque Al Sur del Mundo usó música original, y mezcla finalmente titulaje. En ese tiempo el titulaje se hacía en una sala especial, no era que uno pudiera poner los caracteres o los títulos en la misma sala, sino que se hacía en una sala especializada para poner los títulos. Entonces era un proceso muy largo. Hoy día eso se ha facilitado, porque hoy día de alguna manera los softwares, digamos, de edición permiten hacer todas esas cosas dentro de un computador. Claro, al unísono prácticamente. Y en ese tiempo era un proceso relativamente complejo. Entonces, bueno, el proceso, bueno, había mucha sinergia también. Al Sur del Mundo fue una escuela liderada inicialmente por Francisco, por mi hermano. Después se incorporaron gente muy valiosa, Pedro Chaskel, que lo debo nombrar porque fue un aporte muy significativo. Y también, claro, la escuela quedaba a ir rotando por distintas temáticas. La temática naturalista tenía otra exigencia, era una exigencia de alto valor descriptivo, teníamos que mostrar muy bien lo que veíamos. Y ya la temática etnográfica o costumbrista humana significaba un acercamiento desde otra perspectiva, a veces con informantes, con personas que nos pudieran ayudar a entrar en la comunidad, porque obviamente que el trabajo que hacía Al Sur del Mundo era muy íntimo. De hecho, íntimo. Hombres del Cochayuyo, yo en un momento vivía en la casa, grabé mucho más tiempo del usual, pero era un miembro de la familia. Y había que picar leña, y había que hacer todo. Claro, obviamente que sí, y solidarizar, digamos, también en términos de las relaciones humanas. Yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros hacíamos mucho en Al Sur del Mundo era generar alguna retribución a los personajes. Yo me recuerdo que a don Nazareno, San Martín, que era el protagonista de los Hombres del Cochayuyo, le instalé el agua en la casa. Tengo habilidades de gaffiter y justo se había hecho una PR en la comunidad, entonces, bueno, había que hacer todo el tendido en PVC hidráulico. Bueno, me llevé unas cañerías, uniones, pegamento, y la armamos y dejamos el agua dentro de la casa. Cosas de ese tipo. Claro. Lo hicimos varias veces en las comunidades también. Y claro, uno va dejando un montón de amigos, porque cuando tú coexistes entre la investigación y el rodaje 40 días con una familia o con un grupo humano, terminas dejando muchos amigos. Yo tengo muchos amigos que probablemente nunca volveré a ver, en Juan Fernández, no sé, en Río Pueblo, en Natales. Eso es un poco la parte triste, porque es imposible reeditar toda esa cantidad de viajes que hicimos en algún momento. ¿Cómo nos juntamos, no? Claro. Oiga, don Juan Carlos, bueno, es inevitable entrar al mundo Al Sur del Mundo, pero hay una génesis, hay un inicio en la fotografía
y también en un trabajo que usted tuvo, dentro de tantos, me imagino, en CONAF. Cuéntenos Claro. un poquito de ese inicio en términos de recontemplar la naturaleza, la cámara fotográfica y ese trabajo. Sí, mira, bueno, yo me inicié como fotógrafo, era estudiante de biología junto con Manuel, Ya. y nos acercamos a CONAF para empezar a hacer los diseños de charlas naturalistas. En ese tiempo se usaban los diaporamas, que se llaman. Entonces se hacía un pequeño contenido, un guioncito que se documentaba con diapositivas. Y generalmente llevaba cuando se exhibían con un narrador, lo que era muy atractivo, porque generalmente eran los guardaparques, inicialmente nosotros, pero después los guardaparques en los centros de visitantes. Bueno, eso fue un acercamiento a la fotografía, yo diría de carácter muy documental, así como de asombro, que es la primera fotografía. Cuando yo fui a Conguilló en invierno, recuerdo, y me encontré con este paisaje, araucarias nevadas, que fue una cosa muy sorprendente, porque en ese tiempo el Chile remoto era Conguillí. Hoy día el Chile remoto está en la Antártica, pero en ese momento costaba mucho llegar. Hay que pensar que el ripio partía en Padre Las Casas. Claro. Uy, Entonces llegar allá a Conguillí era un viaje de 4 o 5 horas, muy sufrido por lo demás. Entonces, y no habían tampoco implementos de montaña. claro. Entonces, yo me recuerdo que mi primera expedición a Sierra Nevada fueron con botas de agua, o sea, era una locura. Entonces, si tú consideras que era difícil por el frío de los pies, porque te entraba nieve a las botas, y además de lo pesadas que eran en el fondo, uno llegaba por el estímulo de conocer en realidad. Bueno, ahí en CONAF hizo un trabajo más de registro documental, y por ahí fui exonerado político, por alguna razón tuve el mérito de que Julio Ponce Lerú me echara de la CONAF, por alguna razón política que yo desconozco, pero bueno, yo no era militante en ese tiempo, era muy joven, pero como tenía una familia vinculada políticamente a grupos de izquierda, me siguieron con la familia en realidad. Claro. Bueno, me fui a Venezuela, me invitó Francisco, trabajé en fotografía, conseguí recursos, me volví a Chile y empezamos a trabajar en fotografía con Manuel, a hacer trabajo de divulgación naturalista. Y ahí publicamos mucho en Revista del Domingo, del Mercurio, y en la revista Geomundo, que era como la versión en español del National Geographic. ¿De qué año más o menos estamos hablando de ese retorno después de Venezuela? Eso es el año 78-80. Ya. Y claro, ese regreso y trabajar en los medios como que nos abrió también un espacio, un reconocimiento importante que se conjugaría en el regreso de Venezuela a Francisco, se conjugarían un poco en hacer este proyecto para la televisión, donde teníamos una credibilidad desde el punto de vista de la divulgación naturalista y el expertise audiovisual de Francisco, que había trabajado en televisión educativa en ese momento. Entonces, claro, ahí mi proyecto que tenía yo, que era hacer un libro de parques nacionales, se desapareció, porque obviamente Al Sur del Mundo pasaba a ser un poco este propósito, digamos, de contar Chile de norte a sur, y obviamente yo la fotografía la dejé ya como una camarita de bolsillo, porque empecé a hacer rápidamente cámara y no tenía posibilidad de hacer foto y cámara a la vez. O sea, tú te das cuenta que trasladar esta cosa no daba para llevar un equipo fotográfico además. Entonces a pesar de que en momentos trabajábamos con equipos numerosos, normalmente cuando tú estabas en la fase más de acercamiento, un pájaro, te movías solo con todo esto. Imagínate. Y estos son 22 kilos más o menos, con las platinas, todo eso. Entonces había ahí con la cámara al hombro, acercarse con paciencia infinita. O sea que esto del maestro Jedi, Claro. realmente... Peregrinando. Sí, sí. Oye, Juan Carlos, yo es que tengo así la emoción a flor de piel porque estuvimos repasando con todos los amigos, y chiquillos, vamos a hablar con Juan Carlos Lleda, de la familia Lleda, y todo el mundo conocía la historia de tus hermanos. No sé, justo yo tengo hartos amiguitos antropólogos, entonces son de culto, Al Sur del Mundo es de culto. Yo quiero contarle a las familias que están viendo este programa que Al Sur del Mundo está en YouTube. Búsquenlo, ponte tú a la hora del almuerzo, ver un capítulo de esto, es una conexión profunda con un lado sensible del Chile más profundo, humano, de una calidad que se nota que ustedes entraban a vivir con la gente. Los relatos, los textos, la sutileza, la elegancia, es de una intimidad que estremece. A mí se me aprieta la garganta. Juan Carlos, te quiero
mostrar esta cajita, que es el cofre de las preguntas, Ya. porque desde Yaimamapu te llega una pregunta a través de Samuel Linker. Hola, soy Samuel Linker, vivo en la comuna de Melipeuco y mi pregunta para don Juan Carlos es ¿cuál es su reflexión respecto al tránsito, ¿no?, que ha tenido la reproducción mecánica de la imagen como la fotografía o el video desde esta idea de una reproducción objetiva, fiel de la realidad, hasta esta idea que él maneja muy bien hoy, ¿no?, que es esta fotografía mucho más connotada, mucho más emotiva? Entonces, ¿cómo ve él, cómo ha vivido quizás él un poco este tránsito en sus años, ¿no?, de esta idea de una reproducción racional y objetiva de la imagen a esta idea mucho más artística, mucho más expresiva, pero no menos naturalista a su vez, ¿no? ¿Y cuál es el rol del soporte en todo esto? Muchas gracias. Fantástica la pregunta. Tengo que agradecerle a Samuel porque, bueno, además lo hace desde un lugar, digamos, muy bello, desde el campo, de la naturaleza, y creo que es una pregunta que a lo mejor apunta con... Casi es como una definición de la vida, casi. Yo lo planteo por la siguiente forma, porque cuando uno... es como un tránsito entre la admiración y la expresión personal. Cuando uno parte admirando algo, la naturaleza... Le basta con reflejarla, con registrarla probablemente sin ninguna gran pretensión autoral. Y en la medida que uno va avanzando, obviamente empieza a hacer lecturas más profundas de esa misma realidad y también quiere de alguna manera que el paisaje sea de uno también, que uno aporte algo íntimo, algo más personal y que de alguna manera uno sienta que en esa foto está la mirada de alguien, una forma de mirar. Exacto. Y obviamente que la primera percepción del paisaje, por supuesto que es más documental, de descripción, de mostrar, de compartir con otros esa realidad. Pasa lo mismo un poco con el video. Ahora, la evolución en el caso del video es distinta. La evolución en el video también un poco, me voy a referir a la serie por el transcurso de los años, va derivando por un tema de contenido de un relato mucho más descriptivo, expositivo, a un relato mucho más interactivo, con más presencia de los personajes. Podríamos decirlo que la cámara un poco deja de estar de un lado y se pone más adentro de la realidad. Y en el caso de la fotografía, en mí, claro, hay una expresión hay un trabajo, digamos, de una búsqueda más expresiva, más poética, en el sentido de mostrar la intimidad de un paisaje que de alguna manera también refleja mi sentir, mi forma de pensar, una percepción más espiritual, por así decirlo. Totalmente. Sí, a propósito de esa definición, está la poética, ¿no? La poética con la cual ve la realidad, y en ese sentido yo siento que algo ocurre en usted con la araucaria en primer lugar, como especie, y por qué decidir también al sur del mundo subrayarlo como título de la serie, para referirse a este trozo del planeta que es maravilloso y que dentro de las hegemonías nosotros siempre vemos el mapamundi con los continentes del norte más inflados, ¿no es cierto?, proporcionalmente cuando no lo son. Entonces, esa poética me imagino que está en el origen con la araucaria, pero revalidar el territorio del sur. Es re interesante porque igual de alguna manera tú me entregas un par de claves con tu pregunta, porque al sur del mundo tiene que ver con el viejo continente y con el cono sur. Claro. Porque este nombre fue tomado desde de un afiche que se hizo para promover la colonización del sur de América, del sur de Chile. Mira. Y como la gente le ponía en Chile, no sabía dónde estaba Chile, le ponían entre paréntesis abajo al sur del mundo. Entonces así la gente se orientaba más o menos dónde estaba yendo cuando se estaba yendo, digamos, de sus países, digamos, claro. Sin duda el tema poético, un tema que, como lo decía al comienzo, yo creo que nos invade a todos, nos invade porque en el fondo crecimos en una tierra de poetas, digamos, una tierra de encierro, de mucha reflexión y también con referentes poéticos brutales, pues, o sea, obviamente que hay, incluso me trato de apropiar, aunque sea más al norte, de la Violeta Parra, que la admiro mucho, tanto más que Neruda, porque en el fondo ellos contaron el paisaje, bueno, hay que hablar de la Mistral también. O sea,
Si uno quiere inspirarse, tiene que leer a la Mistral, tiene que escuchar a la Violeta Parra, o leer las décimas de Violeta Parra, o leer Confieso que vivo de Neruda. Y el Cerro Ñelol acá al lado, tenemos elementos en común. Yo venía al cerro 2 o 3 veces por semana en el verano. Me alegra incluso de verlo muy similar desde fuera. No he entrado, pero nos veníamos, qué sé yo, entrábamos por allá por calle Carrera, cruzábamos por detrás del cerro, caíamos al Agua Santa, estaba la bajada de los locos, llegábamos por allá, casi el Cerro Mariposa. Entonces, claro, teníamos un universo muy rico desde el punto de vista natural. También una cultura campesina, nosotros estábamos completamente en interacción permanente con una cultura campesina. Exacto. Las personas que nos ayudaban en los quehaceres domésticos, mucha gente que venía del campo, así también nos aproximamos también a la cultura, digamos, y a gran parte de las leyendas de la cultura. Yo siento que gran parte de la temática, al menos que yo abordé, me producía una gran resonancia personal. Yo cuando hice Los Hombres del Cochayuyo, y claro, yo iba al campo también, yo aprendí a guiar una carreta, a enyugar, sabía de las coyundas, de todo, digamos, Entonces, claro, para mí grabar eso era parte también de expresar algo que yo había vivido y que era interesante también socializar. Entonces, cuando tú ves a un niño de 6 años ayudando a colgar una carreta, en los cachayulleros era un poco una cosa autorreferente, en el sentido de recordar una infancia, una adolescencia vinculada al campo. Totalmente. Entonces, probablemente, yo creo que Al Sur del Mundo tiene esa impronta, tiene una gran impronta regionalista, obviamente. O sea, no en vano de ciento tantos capítulos, 15 o más fueron hechos aquí, digamos. Y nos pusimos la camiseta un poco, que yo debo decir eso, que fuimos un poco parciales. Pero qué falta que hacía, porque ustedes ayudaron, o sea, era como en los libros estos, nosotros los chilenos, era volver a mirarnos. Claro. Y mirarnos sensiblemente y sin juicios, porque igual en la época de dictadura el clasismo fue brutal. Sin duda, digamos, reconocer la expresión visual y oral de las lenguas, los pueblos originarios, en el caso, y las personas que aparecían hablando a cámara. Yo creo que en ese aspecto Al Sur del Mundo hizo mucho por acercar un poco realidad, que finalmente es la tarea del documental, por mostrarle a la gente ese Chile que escapaba un poco la postal, por así decirlo. Exacto. Juan Carlos, en tu vida como fotógrafo hay un antes y un después de Al Sur del Mundo, y yo quiero pedirle acá a mis compañeros que pasemos, por favor, una exposición que se llama Pehuen, para también volver a esta idea poética que es como todo lo que han plasmado tu trabajo junto con tu hermano, esta guía que hay para los promotores turísticos, que sirvió mucho. Yo cuando llegué a Melipeuco, el patrimonio de la Araucanía que hizo Manuel, que es muy exacto, muy todo el mundo me hablaba de esa guía. Así que vamos a ver unas imágenes ahí de la Expo Pehuen, que es tu mundo fotográfico. Sí, claro, un pequeño diaporama que hice pensando hacer una pequeña monografía de la Araucaria, cortita, con música de Andrés Condon, que fue sonidista también en Al Sur del Mundo, parte del Grupo Agua y es un músico destacado, está en Alemania ahora, Andrés. Hermoso. En ese mundo de la fotografía, Juan Carlos, ¿tú estás trabajando en la actualidad? ¿Perteneces a algún colectivo? Yo quiero decirle a la audiencia que Juan Carlos tiene una página donde podemos ver en grupos, tú tienes así como temáticas, ¿verdad? Y ahí está tu trabajo. Pero en la actualidad, ¿tú estás también trabajando la fotografía? Sí, siempre. Sí, para mí la fotografía lo que pasa es que sigo trabajando en video por un tema, bueno, porque me gusta, pero también por un tema económico. El video tengo mucho más espacio laboral. Sí. Pero la fotografía es mi intimidad. El video siempre es un trabajo colectivo. Son 2 o 3 personas en terreno. Sí o sí. Tú vas con alguna idea un poco preconcebida. La fotografía es mi descanso, es como leer. Yo en la fotografía entro en este modo de
flow, que digamos, no sé cómo decir, de flotabilidad, por así decirlo. Es que capturas un Levitando. momento. Claro, porque ahí me vuelo, es como cuando tú estás escuchando algo bonito, estás ensimismado, yo con la fotografía me pasa eso. Claro. A veces con el video también, pero el video es mucho más colectivo, un trabajo con exigencias, con metas, con obligaciones. La fotografía es más íntima y la fotografía es más poética. El video es más prosa, por así decirlo. La fotografía es más poesía, es más de síntesis y es un trabajo más personal, más individual. Perfecto. ¿Y estás en alguna exposición, algún libro? Mira, yo me he vinculado a un colectivo que se llama Ruta del Arte, que es un colectivo que se generó en la zona lacustre y que ha generado bastantes productos colectivos, exposiciones, se han hecho revistas y de alguna manera, bueno, todo esto promovido por un gran amigo que está en España, que es Diego López, que es un maravilloso gestor que va a estar entre Chile y España porque siempre anda buscando dónde trabajar y donde hay iniciativas, cosas que hacer. Bueno, Diego fue el gran gestor de este colectivo Ruta del Arte, con el cual hemos participado un montón de fotógrafos, digamos, y hemos estado. La última exposición fue Imagia, que estuvieron gran parte de los fotógrafos más relevantes de la Araucanía. Se han hecho un par de revistas también, anuales. Y eso por el lado de fotografía. Por el lado del video, en este momento estoy trabajando en un proyecto, estoy dando continuidad a un proyecto que había ideado Manuel, asociado al Geoparque Cutralcura. Exacto. Y eso son 15 micros que pretenden dar cuenta un poco de este concepto de un gran parque que engloba a gran parte de los, por así decirlo, de los parques nacionales de la Araucanía, pero involucrando todas las comunidades humanas entre estos espacios naturales. Ahí se habla de geositios, se habla de cultura local. Es un concepto muy bonito que en el fondo pretende ser como un macroparque que englobe no solo a las áreas naturales, sino también las comunidades adyacentes. Circundantes, claro. Y eso ahí hay una tarea grande porque es un trabajo de síntesis, hemos estado un poco mediatizados por la pandemia, en el fondo nos ha costado mucho registrar, pero ahí me estoy cabeceando un poco con eso. Yo le quiero contar a la audiencia que en Facebook yo tengo al maestro acá y lo sigo, entonces cada cierto tiempo cuando se abrieron las fases pandémicas, de repente... Juan Carlos, patuamente, ¿no? Juan Carlos, disculpe, ¿dónde es esta foto? Unas fotos tremendas de altura y se ve el Yaima y se ven, no sé, montones de cordilleras, volcanes. Y claro, es este proyecto. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Geoparque Cutralcura. Geoparque Cutralcura. Viene de Quitra, ¿no? Quitra y de cura de piedra, así como piedra de fuego, me imagino, es Quitra. Del cordón volcánico que tenemos aquí imponente. Sí, y todos los geositios que son poco conocidos. Generalmente hay mucha, en este momento, difusión, o hay lugares que están un poquito, son recurrentes, pero que hay muchos lugares más. O sea, Conguillío es un lugar recurrente, pero hay un montón de otros lugares en la cordillera Lonquimay, en el valle Lonquimay, también hacia el sur, digamos, las Peinetas, por decirte, en Curarrehue, Ventanas, las Piedras Rojas, en la zona Mitrauquén, y lugares que son muy relevantes y que podrían también ser objeto de destinos turísticos y de observación y de conocimiento y de ser relevados también, porque yo creo que nos quedamos un poquito pegados con Guillío, digamos. Sí, ocurre que a propósito de Mitrauquén, Lolén, toda esa y la zona norte de Lonquimay, que es otro mundo en términos de paisaje, ¿no? Muy bello. Claro. Sí, y la gente está como pegada, bueno, sin duda que los lugares que ofrecen algún tipo de actividades de nieve tienen hay otro gancho ahí, más preponderancia, pero para hacer un tipo de turismo un poquito más tranquilo, los que no les gusta estar tan amontonados, obviamente está lleno de lugares hermosos. Pero por otra parte también está esta educación constante y permanente que hay que continuar haciendo de la defensa, del cuidado, de que cada vez que tú pasas a pisar algo, entonces de pronto que también esos lugares estén un poco más salvaguardados, no es malo. Sí, no es malo, porque ahí nacen las aguas, ahí todavía está el Pehuen sanito, fuerte. Y que la gente se incorpore también al beneficio que podría dejar el turismo en favor de la explotación de los recursos también. Porque si la gente entiende que
es más conveniente preservar que explotar, va a ser también una gran ayuda para el planeta y para nuestro territorio. Yo creo que es un tema urgente. También la posibilidad de ofrecer alguna alternativa energética distinta a la leña también es un tema urgente, digamos, eso lo sabemos hace muchos años. Entonces, yo creo que de alguna manera un gran propósito también que estuvo siempre detrás del Sur del Mundo fue la generación de conciencia, de valorización de los recursos. Bueno, yo estoy metido arriba de un cerro, fue una evolución inevitable, porque cada vez que llegaba al terreno me parecía más invivible en la ciudad. Por supuesto. Ahora que hice el esfuerzo de llegar hasta acá, me pareció casi... La carretera me parecía como la Guerra de las Galaxias, poco menos, porque cada vez veo más autos, más gente. Y digo, ¿cuándo para esta cosa? Y uno dice. Pero bueno, creo que de alguna manera ponerle un poco límite a la explotación de los recursos, buscar alternativas de un uso más sostenible es urgente. O sea, no se puede seguir con el criterio extractivo minero, porque yo conozco esta región desde hace muchos años. Yo vi cómo se degradó la cordillera de la costa. Exacto, eres testigo. Yo pasé por lugares, me acuerdo haber hecho una expedición con la familia Barnechea y Fludi, a caballo desde Carahue hasta Tirúa. Y pasar por bosques nativos, y después pasé 30 años después y no había un solo árbol nativo, eran claro, mares de pino. Entonces, la forma como hemos asistido a la degradación de un recurso es completamente... Voraz. Es voraz y además muy negligente, o sea, muy pasiva la autoridad, en el sentido de que, sí, yo no estoy en contra de las plantaciones, hay lugares donde pueden ir plantaciones, pero también tenemos un recurso de bosque nativo que es tremendamente valioso, manejable, de maderas de un valor cualitativo brutal. Estamos hablando de, el caso de la guitarra, tiene canelo, raulí, lingue, que son árboles que probablemente manejados podrían dar recursos valiosísimos en el tiempo. Y con una gran reintegración de materia orgánica al suelo. Lo que tiene, claro. Todos sabemos que el pino reintegra muy poco y absorbe todo. Y el eucalipto erosión. también, que absorbe mucha agua. Entonces, poner en algún momento en valor lo que nuestros elementos naturales son fundamentales. Y también eso puede extensible a la cultura también. Si el tema, son dos cosas que van de la mano. Si miramos el paisaje, podría ser el reflejo casi de lo que pasa con nuestra cultura, digamos. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Y así ocurre también con los pueblos que están circundantes a estas magnas plantaciones. Se degrada esa comunidad también en términos de su significado y su identidad. Claro. Por mirar nacimiento, por mirar, no sé, Renaico. Toda claro. La costa, sí. Todo. Juan Carlos, estamos llegando al cierre, a los minutos finales de este programa y no podemos irnos sin hablar un poquito de Manuel, que partió hace poco. Tú nos contaste amorosamente antes de la entrevista que él era el que escribía estos relatos, la mayoría del sur del mundo. Al sur del mundo se caracteriza también por tener mucho silencio, pero tú nos contabas que había ahí un trabajo grande que había que hacer, porque como que los textos eran más grandes que los programas. Había un momento... Bueno, sin duda, a Manuel le debemos gran parte de nuestra vocación naturalista, o toda. Manuel fue el visionario, digamos, cuando el tema naturalista no era tema. Porque los temas tienden a ponerse de moda. Cuando al momento hablamos de la ecología, después vamos a hablar del feminismo probablemente. Ya, claro. Pero cuando nadie pensaba en la naturaleza como un elemento tan relevante, Manuel ya tenía una inquietud que fue muy pionera y importante. De hecho, yo estudié biología por influencia de él, digamos. Manuel compraba, me acuerdo, revistas de fascículos de vida silvestre, después compró la expedición a Chile. Después se empezó a involucrar, digamos, nos involucramos en movimientos conservacionistas, el CODEF. Entonces, Manuel es como el gran pionero en el tema naturalista. Es como el director de contenido, por así decirlo, que manejaba un poco la información dura también, en el sentido de saber cómo manejar cuando se hizo la primera serie había que manejar, digamos, los contenidos, asignar a qué territorio determinada especie. Tenemos especies que son comunes a todo el territorio, pero teníamos que decir, ¿dónde son más importantes las bandurrias? ¿Dónde van a ser las bandurrias? Van a ser protagonistas, por decir algo. Bueno, eso lo decidía Manuel.
o dónde, en qué parte van a ser, qué sé yo, no sé, por los cuervos pantano o las garzas. Entonces teníamos que buscar ciertos elementos protagónicos, por supuesto hacer algún tipo de expedición, un recorrido geográfico que permitiera dar interés. Y eso obviamente Manuel lo hacía desde el contenido, que muchas veces involucraba una readecuación cinematográfica para que el texto no tuviera un exceso de protagonismo, y eso, con esa readecuación en las fases iniciales el expertise lo tenía Francisco en ese momento. Ya. Él hacía ese aporte y bueno, obviamente con el tiempo también fuimos incursionando en el manejo cinematográfico, porque la serie tuvo una línea naturalista muy fuerte en las dos primeras series, pero después fue derivando a un formato más etnográfico, aunque se mantuvieron líneas paralelas de narración naturalista hasta el año del 82 hasta el 90. De hecho, el año 90 con Manuel codirigimos Robinson Crusoe, que era una serie absolutamente naturalista cuando la enfocamos, pero Manuel también tenía inquietud en el tema de historiográfico, etnográfico, entonces también pudimos incursionar con la asesoría apropiada en temas de ese índole, digamos. De hecho, yo hice los documentales, por la gente más me recuerda, son documentales de carácter etnográfico, siendo yo naturalista de formación. He hecho La Guitarra, Cochayuyo, Tenaún, son documentales costumbristas etnográficos. Entonces, bueno, ahora quizás nuestra gran herramienta y que hace que el programa haya tenido valor, creo yo, es nuestra capacidad de observación poco pretenciosa, en el sentido más de querer acercarnos a la realidad que de tratar de interpretarla. Yo creo que en el caso del hombre del Cochayuyo, igual yo fui como un gran observador, digamos, que estuvo siempre ahí en los momentos más sensibles, con respeto, con admiración, porque también es un tema que es esencial. Cuando uno quiere mostrar algo y de alguna manera relevarlo, parte de la base que uno admira esa realidad que quiere de alguna manera mostrar y documentar. Claro. Qué hermoso. Ahora, respecto de Manuel, yo creo que su obra, la dimensión de la obra de Manuel es incalculable. Yo creo que en este momento prematuramente tenemos que evaluarla y dimensionarla. Y creo que él se merece mucho reconocimiento, un gran homenaje. Para mí, digamos, la muerte de Manuel ha significado un cambio brutal en mi vida, porque en el fondo fue un partner permanente. Y era como la persona que era el correo del bosque, le podría decir yo. El correo del bosque, o el qué correo de la bonito. naturaleza. Manuel siempre llegaba con alguna novedad, Qué bonito. algo que había descubierto. No sé, una variedad nueva de coligüe o tal cosa, o la flor de esto. Siempre Manuel tenía algo nuevo que contar, algo que había descubierto, algo que había constatado. Y estaba siempre de alguna manera reencantando con su conocimiento. Qué lindo. No, yo estoy que lloro. Lo siento. Estamos con esta guitarra hecha a mano por don Abel Inostroza. Estamos con tu cámara con atril de madera que pesa como 40 kilos. Estamos con un tremendo máster aquí y comenzamos una despedida. Exacto. Una despedida homenaje a tu hermano. Vamos a ver unas Fantástico. imágenes. Con eso nos vamos a despedir. Juan Carlos, Muchas no podemos gracias. más de gratitud. Muchas gracias, don Juan Gracias a Carlos, ustedes. por compartir su sabiduría y también dar este espacio de homenaje a don Manuel. Nos Gracias. despedimos Nos vemos, con imágenes, chiquillos. sí. Gracias por todo. Hasta la próxima. Estamos en uno de los lugares donde la araucaria crece en plenitud. Estamos en la cercanía del volcán Lanín, sector Laguna Quillerhue, en el Parque Nacional Villarrica, aproximadamente poco más de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y aquí la araucaria empieza a reinar por sus condiciones extraordinarias que tiene como especie. Su capacidad para resistir el frío, el viento, suelos muy a veces rocosos, muy pobres, donde muchas especies no pueden crecer. Pero además es un árbol extraordinario, un árbol realmente no un árbol cualquiera. Es un árbol que viene de épocas remotas en la historia de la Tierra, es un árbol fascinante, es un verdadero reptil prehistórico en el mundo de los árboles. El origen de la familia araucaria es aproximadamente unos 230 millones de años sobre la Tierra. Estamos hablando cuando ni siquiera existía Sudamérica, estamos hablando del famoso Pangea. Y las araucarias en esa época dominaron el mundo, fueron los primeros árboles sobre la Tierra. Y de ahí se fueron derivando, los continentes se fueron dividiendo, las araucarias fueron viajando con ellos, pero se fueron extinguiendo, porque son árboles muy primitivos.
vale decir, frente a las especies modernas no podían competir. Y fueron desapareciendo y hoy día la mayoría de las partes del mundo se encuentran fósiles de araucaria, pero las únicas partes donde quedan vivas las araucarias es una parte de Chile muy pequeña, que es la Araucanía chilena y argentina, y algunas zonas remotas de Oceanía. Hay otras especies, y la araucaria brasileña. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una especie que es testigo de una historia increíble en la evolución de la Tierra y que el hecho de que esté viva todavía es una cosa extraordinaria, es un fenómeno difícil de explicar en realidad. Entonces es una especie que tiene rasgos extraordinarios, histórico, evolutivo, es un privilegio para la Araucanía y para Chile tener este árbol. Crea un paisaje que, como tú lo estás viendo, te das cuenta que es un paisaje que como que no tiene cierta lógica en el actual paisaje de la Tierra. Es decir, falta que aparezcan unos dinosaurios aquí más. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol.